tribes. And from there is where the giant tribes were birthed from. The women did not survive the births of these giant beings. But as these giants continue to procreate and continue to spread across the land, there's many stories of the people and the tribes fighting against them. Muchas tribus nativas del noroeste y suroeste de Norteamérica todavía relatan leyendas de los gigantes de pelo rojo y de cómo sus antepasados lucharon prolongadas y terribles guerras contra ellos al encontrárselos por primera vez en estos territorios hace casi 15.000 años. Otros, como los aztecas y los mayas, registran sus encuentros con estas criaturas cuando se aventuraron hacia el norte. Particularmente, esta historia nos lleva hasta las tierras del estado de Nevada, caracterizada por sus grandes extensiones de desierto y sus montañas escarpadas. Es en este lugar donde los nativos relatan estas impresionantes y aterradoras historias, que de un mito pasaron a ser una realidad. Conoce más sobre este impactante caso, solo por Archivo Anómalo. Archivo Anómalo. Los Paiutes son una tribu de nativos americanos que habitan algunas regiones del estado de Nevada, al oeste de Estados Unidos. Entre las antiguas narrativas que cuentan acerca de su historia, destacan principalmente la de una época en que convivieron con una aterradora raza de gigantes pelirrojos, a los que llamaban Sitecá, y a los cuales se enfrentaron en violentas guerras que duraron varios años. Dichas historias fueron contadas igualmente a los primeros colonos blancos de la zona, quedando registro sobre esto desde hace ya unos cuantos siglos. Sarah Winnemucca Hopkins, hija de un jefe indio Paiute, documentó estos hechos en su libro La vida entre los Paiutes, sus errores y afirmaciones, que fue publicado en 1888. Aunque no se refiere abiertamente a la estatura de estos antiguos adversarios, su testimonio habla de una tribu de bárbaros que comía carne humana. En su trabajo expresaba lo siguiente: después de que mi pueblo los exterminó a todos, las tribus que nos rodeaban nos llamaron Saido-Kará, que significa conquistador, pero también enemigo. Mi gente dice que la tribu que exterminamos tenía el pelo rojizo. Tengo un vestido que ha estado en nuestra familia por una gran cantidad de años, tejido con ese pelo rojo. Tengo la intención de usarlo en una de mis próximas conferencias. Se considera un vestido de luto, y nadie tiene ese vestido, además de mi familia. A pesar de que siempre se les mencionó como un grupo pequeño, los Sitecá constituían una grave amenaza para los pueblos aborígenes, entre ellos los Paiutes, que apenas comenzaban a establecerse en la zona y sufrían de los escalofriantes ataques de estas criaturas. Eran descritos como hostiles y viciosos, de una altura aproximada de unos 3,5 metros, y su principal característica era la ingesta de carne humana. Los Paiutes les contaron a los primeros colonos europeos que después de muchos años de violentos conflictos, todas las tribus de la región se unieron para deshacerse de una vez por todas de los temibles gigantes. En algún momento se desató una gran batalla contra esas criaturas, las que en su huida se adentraron en un gran sistema de túneles entre las montañas. Los nativos, frustrados de no poder hacerles frente con honor, encendieron una enorme hoguera en la entrada de la cueva para obligarlos a salir. Los pocos que escaparon fueron muertos instantáneamente con las andanadas de flechas. Los que se mantuvieron adentro de la caverna murieron asfixiados, lo que resultó en su extinción en el sitio que ahora se conoce como la cueva del Lovelock. Hubo un tiempo en que este lugar fue conocido como la Cueva Herradura, debido a su forma interior. La caverna, situada a unos 20 kilómetros al sur de la moderna ciudad del mismo nombre, tiene unos 15 metros de profundidad y unos 20 metros de ancho. Muchos años después, ya en 1911, dos mineros,
James Hart y David Puck de la compañía de fertilizantes Hawaii de San Francisco se propusieron a examinar la zona en busca de salitre, que por lo general se extraía de los excrementos secos de algunas aves y mamíferos como los murciélagos, para fabricar abono, pólvora y otros productos. Fue entonces cuando hallaron la entrada maltrecha de la cueva de los gigantes, que yacía sepultada bajo grandes rocas producto de la actividad sísmica a lo largo de los años. En ella pudieron notar la presencia de estos animales nocturnos y decidieron abrirse paso usando picos y palas. Mientras escudriñaban, se dieron cuenta poco a poco que entre los depósitos de salitre se encontraban abundantes rastros arqueológicos aparentemente prehistóricos. Alfred Kroeber, fundador del Departamento de Antropología de la Universidad de California, se puso en contacto de inmediato con Hart y Puck cuando informaron los hallazgos. Esto impulsó la primera excavación arqueológica de Lovelock en 1912, dirigida por W.L. Lowe, también de la Universidad de California. Una segunda excavación se llevó a cabo en 1924, y tras ellas, Lowe elaboró un informe que fue publicado en 1929. Puede afirmarse que todo lo encontrado y descrito por Lowe fue cuanto menos asombroso. Aproximadamente 10.000 piezas arqueológicas fueron catalogadas, incluyendo herramientas, huesos, cestas y armas. Según el informe, 60 momias de altura media fueron desenterradas. Asimismo, fueron hallados algunos de los señuelos de pato más antiguos conocidos, aún con plumas en ellos, y una sandalia de más de 15 pulgadas de largo. También fue desenterrada una piedra en forma circular con 365 muescas talladas en la parte exterior y otras 52 en su cara interna, que algunos científicos creen se trataría de un calendario. Los datos más interesantes los aportan las distintas dataciones realizadas por medio del carbono 14. Las pruebas realizadas sobre la materia vegetal allí encontrada la fechan hacia el año 2030 a.C. Un fémur humano parece ser del 1450 AC, mientras que los estudios sobre el tejido muscular humano hallado lo datan desde 1420. Los arqueólogos concluyeron que la ocupación humana de la cueva de Lovelock por parte de esta cultura debió comenzar hacia el año 1500 de esa era. Los antropólogos actuales denominan a los pueblos que vivieron en dicha área por aquel entonces como la cultura Lovelock, y se cree que permanecieron en el lugar durante unos 3000 años. Muchos de esos arqueólogos creen que la cultura Lovelock fue desplazada posteriormente por los Paiutes del norte, tal como relatan las mismas tribus indígenas. Hay cierta controversia acerca de la veracidad de los testimonios que aseguran la existencia de los gigantes de Lovelock. Durante las excavaciones iniciales se informó del hallazgo de restos momificados pertenecientes a dos gigantes pelirrojos, uno de ellos una mujer de unos 2 metros de estatura y el otro perteneciente a un hombre de unos 2,40 metros de alto. Los escépticos afirman que la contaminación química de los cadáveres posterior al enterramiento fue la causa por la que las momias desarrollaron este pigmento capilar rojizo. Para otros, el hallazgo de sandalias de casi 40 centímetros de longitud es prueba suficiente de que el relato paiute es real. En un artículo publicado en la Revista Minera de Nevada en 1931, informaba que en febrero y junio del mismo año se tuvo la noticia del descubrimiento de 2 esqueletos de gran tamaño en el lecho del lago seco Humboldt, cerca de este misterioso lugar. Uno de ellos coincidía con las dimensiones anteriormente mencionadas. Más tarde, se explicó que estaba envuelto en un tejido cubierto por una sustancia resinosa, similar a las momias egipcias. Algunas otras pruebas de la existencia de los gigantes en esta región incluyen una colección de imágenes que muestran la huella de una mano, del doble del tamaño de un hombre normal, grabado sobre la pared rocosa de dicho lugar, publicadas por los investigadores M.K. Davis y Don Moore el año 2013. A lo largo de la frontera entre Perú y Bolivia se han hallado calaveras cerca del lago Titicaca que se afirma pertenecían a gigantes de pelo rojizo y cráneos alargados. Existe una similitud de relatos entre estas dos culturas. Se cuenta que antes de la extinción total de los gigantes pelirrojos, los paiutes comenzaron a desplazar a esta tribu a las orillas del lago Laotán, donde intentaron sobrevivir construyendo pequeñas embarcaciones con juncos.
Igualmente en Sudamérica, la historia se repite con los indios Urus y el Imperio Inca, que les obligó a vivir de tal manera para evitar su completa destrucción en el lago Titicaca. A día de hoy, muchos objetos originales hallados en Lovelock pueden ser contemplados en un pequeño museo de historia natural ubicado en Winnemucca, Nevada. El Museo Smithsonian de Washington alberga algunas piezas como los señuelos de pato, mientras que los restos óseos y la cestería pertenecen al Museo del Estado de Nevada. El lugar es significativo desde el punto de vista arqueológico, ya que es un buen ejemplo de la aparición de pruebas que, tras ser científicamente analizadas, confirman las leyendas de los ancianos paiutes, que contaban a sus nietos durante años, aún sin confirmarse con exactitud la totalidad de la historia. El Museo de Antropología de Pop I. Hearst de la Universidad de California publicó un artículo sobre la cueva de Lovelock en el año 2005, que decía lo siguiente: este lugar ha sido ampliamente expoliado y una gran parte de su material ha quedado en manos de coleccionistas privados. La cueva de Lovelock, a pesar de la degradación que ha sufrido durante los años, es uno de los más importantes yacimientos en la historia de la arqueología norteamericana. La historia de los misteriosos gigantes de Norteamérica no solo se limita al estado de Nevada. Existen muchos relatos con evidencia sustentable que logran adherir una cuota más de intriga a estos casos, como el famoso enigma de los montículos distribuidos a lo largo de todo el país, que se cree pudieron ser algunas fosas comunes de estas impresionantes criaturas. En el próximo video continuaremos desarrollando esta interesante historia. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Nos veremos nuevamente en este gran misterio de Archivo Anómalo.